Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Estoy acompañado en el estudio por el doctor Norberto Tascón, quien todos ustedes conocen, los miércoles nos acompaña en este programa. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para toda nuestra amable audiencia que siempre nos espera a esta hora en el informativo Nuestra Gente. Estamos esperando que llegue Jorge Iván Vélez, presidente del sindicato de Encali. Nos había prometido que está acompañándonos esta mañana. El aguacero y seguramente los problemas de movilidad en la ciudad lo han retrasado, pero esperamos a que nos acompañe en un ratico aquí en este programa. Mientras tanto, comencemos permitiéndome usted, doctor Tascón, que aproveche su presencia para pedirle sus puntos de vista sobre algunos temas concretos. Comencemos por un tema de ciudad, el tema del mío, de la movilidad en dos sentidos. El primero, el presidente de Metrocali ha dicho con todas las letras que definitivamente como está diseñado el sistema no es viable y que él viene a hacer una reingeniería, una reestructuración a fondo de una empresa que dejó de ser prestadora de servicios de movilidad y que la convirtieron en una empresa contratista de infraestructura para la movilidad, entre comillas, y que en este momento hay que resolver cosas tan graves como que, por ejemplo, Unimetro, debiendo sacar 130 buses diarios, saca apenas 30 o 40, y que HIT masivo, que debe sacar otro tanto, está sacando 80, o sea, como 50 quedan guardados, y todo esto se convierte en una debacle para la movilidad de los caleños. Pero al mismo tiempo de ese tema, el alcalde de Cali ayer acaba de hacer un anuncio que no sabemos si es un anuncio al aire, como para ver qué opinión se genera, o si es producto de un estudio que ya está de alguna manera refrendando la decisión, y es que se quiere hundir la quinta en el sur de Cali, como quien dice, hacer lo mismo que se hizo en Avenida Colombia frente al bulevar al río Cali, se haría en la quinta, no sabemos si sobre la Paso Ancho o sobre la 16, para que los carros fluyan con mayor facilidad. Sobre esos dos temas quiero que usted nos dé su apreciación, por favor. Pues comencemos porque son dos temas que tienen una relación muy directa. Esta es la configuración, José Alberto, y a mí me parece que el doctor Garrido no está inventando nada, más bien está descubriendo que el agua, cuando se coloca la candela, se tibia o se calienta. El tema de Metrocali, hay que insistir, es un tema que se formalizó precisamente pues con una idea que, como todas las que hemos importado de otros países, importamos la ley de la salud, importamos el formato de pensiones, importamos, y todo esto casi de Chile, el formato de transporte masivo. Y esto fue casi que una plaga que corrió desde Chile hasta prácticamente la ribera de México, porque todos los países de Centroamérica han implementado este sistema. Decir a estas alturas del paseo que es que está mal diseñado el sistema del transporte, a mí me parece que es ir mucho más allá de una realidad. Yo considero que la situación es mucho peor, José Alberto. Si bien es cierto, en un principio se trinó y se habló demasiado, que era que habíamos comenzado
no por donde era, sino que habíamos tomado la decisión de construir las troncales por donde se iría a transportar o por donde se iría a mover el masivo. Pues aceptamos que las dificultades de compra de predios, las dificultades para construir del sur fueron un atenuante para no haber comenzado, perdón, del oriente fue un atenuante para no comenzar, porque allá era donde tenía que comenzar el sistema de transporte para ir garantizando una fluidez y un aumento permanente de clientes, es decir, de usuarios del sistema, pero no se hizo por allá por las dificultades que comento, y entonces como había que comenzar a construir y había que comenzar a contratar, pues precisamente se tomó la idea de hacerlo por el norte, comenzando a construir la primera y a construir las troncales de la 13, 15 y calle Quinta. Esto, si bien es cierto, fue algo inicial, lo que no es menos cierto es que el problema hoy, cuando ya están construidas las troncales y están construidas las principales vías por donde se desplazan los articulados, lo que no es menos cierto, y esto no nos pueden venir con cuentos, y el doctor Garrido no nos puede venir a tratar de distorsionar una verdad que todos las conocemos, es que las 4 operadoras que se conformaron para manejar el transporte masivo en Cali, o el sistema de transporte masivo, colapsaron en su totalidad por mal diseñadas, por la avaricia, porque en cada empresa de transporte en Cali, porque recuerden ustedes que habían más de 30 empresas de transporte, había al interior de ellos alguien que sencillamente a veces no tenía ni buses, pero era el presidente o era el dueño de una cooperativa. Claro. Y esto dio lugar a que se conformaran, del aviso. ¿sí?, a que se conformaran 4 operadores, eran 5, recuerden ustedes que el quinto era para aquellas personas que no pudiesen estar en los operadores grandes y que como tal, por la falta de capital, tenían que estar en uno pequeño. Pues ni ese se dio tampoco, y al final, para tratar de compensarle a quienes comenzaron a traer unos buses y a tenerlos allí parados porque no arrancó la operación del sistema, pues terminaron dándole convertidas en acciones pues esa participación de ese quinto operador, y se redujo a 4. Hoy, esos 4 operadores, lamentablemente uno de ellos, que se conformó también, pues no fue capaz de operar y terminó vendiendo la totalidad de las acciones a un empresario grande y poderoso, no sé si fue de Antioquia o de la costa, y quedamos en manos prácticamente de 4 operadores que al final de todo esto no han podido darle garantías al sistema. Aquí el problema ya no es las vías, aquí ya el problema no es de las troncales, aquí el problema es de las frecuencias con las que el transporte pasa. Cuando usted se para en un paradero del sistema o del mío a esperar el bus, a usted no lo pueden condenar a estarse allí media hora, 1 hora esperando un bus, que era lo que no pasaba con los anteriores sistemas de transporte, que es lo que no pasa con los piratas. Pero entonces, venga, doctor Tascón, miremos en perspectiva. Lo que usted dice es así, es cierto, es una verdad de bulto, pero mi obsesión es, ¿y qué debiéramos hacer? Porque todo se queda en anuncios, en nuevos planes, en nuevos diseños, en nuevas rutas, en nuevos buses. Mientras tanto, la ciudad está colapsada. Es que es definitivo, es abrumador cómo se queja de la gente por el tema de la movilidad. Además, ahora nos salen con otra medida, el famoso pico y placa para 4 dígitos, pretendiendo que con eso los carros van a tener que parar 2 veces a la semana, los carros particulares, digo, 2 veces a la semana. La pregunta que le queda a uno es, ¿y será que eso sí va a ayudar a que todos nos metamos al mío cuando no es insuficiente? ¿O será que eso va a explosionar más la piratería, más las motos y los que puedan comprar ya el tercer carro para evitarse los 2 días de pico y placa? Todas esas son cosas que a usted como usuario, llamémoslo así, tanto el sistema vehicular particular como el sistema público en el mío, porque usted monta en el mío también, le pido que nos haga como su propia reflexión de ciudadano, ya no en función del gobernante, sino qué cree que debiéramos hacer. Pero antes de que me conteste, déjeme mostremos la nota que Pacífico Noticias tiene sobre la crisis del mío.
el noticiero que se emite en este canal. Ante las constantes crisis que viene enfrentando el sistema masivo de transporte de la ciudad, como consecuencia de la inconformidad de los trabajadores de los distintos operadores con su situación laboral, los usuarios manifestaron su preocupación, pues se consideran los más afectados. La preocupación de nosotros es que el usuario siempre es el que paga los platos rotos. Más preocupante aún es la respuesta de las directivas, donde manifiestan que no son responsables como tal, es decir, que cada empresa es responsable por sus propios actos, lo cual a nosotros pues nos preocupa altamente, ya que en algún momento la situación se volvió insostenible para Metro Cali. Yo creo que las empresas tienen que empezar a mirar y a darle importancia al tema de los trabajadores, que sus trabajadores son una razón de ser de las empresas y que con ello es que garantizan el servicio y garantizan su sostenibilidad. Por su parte, el abogado Armando Escobar aseguró que la crisis del MIO que hoy se ve reflejada en JIT Masivo se veía venir, pues según él no se podía esperar menos de una empresa que se incorporó de manera irregular al sistema de transporte. Por vía de concesión y de manera fraudulenta. Incorporó 5 empresas de fachadas, todas ellas creadas en promedio en el mes de agosto del año 2006, las cuales curiosamente registraban el mismo domicilio, la carrera tercera, número 1372, donde para la época funcionaban las oficinas de la cooperativa Comepal. Escobar denunció que desde el principio Metro Cali tenía conocimiento de estas irregularidades. Lo más grave de este acto de corrupción administrativa es que la Secretaría de Tránsito Municipal, Secretaría de Tránsito y Transporte, reconoció y por escrito certificó que dichas empresas no se encontraban habilitadas como de transporte. Entonces, si no se trataba de empresas de transporte, porque Metro Cali en su momento las acogió como tal. Ante estas graves denuncias, lo único que esperan los caleños es que las empresas operadoras del MIO respeten los derechos laborales de sus trabajadores para que su derecho a la movilidad no se siga vulnerando. Doctor Tascón, 3 fórmulas que a usted se le ocurran como ciudadano, ¿qué debiéramos hacer? Mire, lo primero es que el sistema de transporte masivo tiene que estar gerenciado por una persona que realmente conozca de transporte. 2, el sistema tiene que proporcionar transporte. Mientras no haya eso, el alcalde va a tener que darle oportunidad a ese transporte informal, así se nos vuelva una crisis, pero desafortunadamente el ciudadano no puede seguir pagando los platos rotos de la inoperancia y de la inactividad de unos operadores que formaron, como lo dice el abogado Armando, unas empresas prácticamente de papel. Y 3, yo sí creo que en esto tiene que haber una mayor vigilancia por cuenta de la administración, que es quien garantiza finalmente la operación del MIO o la operación del sistema de transporte masivo a los ciudadanos caleños. Porque es que el doctor Garrido no puede venirnos ahora simplemente a decir, no, es que no tenemos esto y como que vamos a tener que buscar la manera de entregarle esto a unos particulares, que es lo que quieren finalmente los 4 operadores. Esa es otra fórmula que se están inventando, José Alberto. Los 4 operadores están diciendo, no, el sistema de transporte definitivamente no fue capaz de manejar esto. Déjenoslo a nosotros, que nosotros sí sabemos manejarlo. Es decir, casi que se quieren llevar pues el santo y la limona. Aquí creo yo que necesariamente el alcalde, si es que tiene pantalones para las cosas como nos lo hace saber permanentemente, pues tiene que tomar decisiones muy claras, pero no esas decisiones acomodadas y esas decisiones que pareciese que el capital público valiera huevo y hay que entregárselo a cualquiera. Y mire, José Alberto, en mi pueblo se acuñan frases que son muy dadas a valer. Aquí a los usuarios del sistema de transporte a nosotros no nos interesa de qué color es el gato. Aquí nos interesa es que case ratones, aquí nos interesa es que el transporte funcione. Y créame que el gran problema del sistema no son las troncales, el problema del sistema no son los articulados, el problema son los alimentadores, son la periferia de la ciudad a la que no le llega el transporte. Las vías alimentadoras del transporte, del sistema son pésimas, están mal diseñadas. Esta es la hora en que apenas estamos terminando la estación de la carrera primera.
cuando eso debería estar hace mucho rato. Pero es que allí se robaron 6.000 millones de pesos los israelitas y nadie dijo nada, no habían organismos de control, la administración no se dio por enterada, etcétera. Le anticiparon a unos señores y parece que manejaron esa cuenta como les dio la gana. Cuénteme cuál de esos servidores públicos, incluido el alcalde Ospina hacia adelante, ha tenido siquiera un llamado de judicialización cuando se robaron 5.000 millones de pesos a los caleños del sistema. Y en ese orden de ideas, la valoración de la contratación que hemos tenido para el sistema. Entonces aquí, el alcalde sí tiene que tomar una decisión, o le dice a estos operadores, o ustedes van a poner a funcionar el sistema, garantizándole el cumplimiento de las frecuencias del bus, garantizando los buses para cumplir con esas frecuencias, o si no, hay que darle oportunidad a que quien tenga una empresa de transporte y la quiera disponer para cumplir con una ruta, por ejemplo, una ruta que sea capaz de alimentar todos los barrios del distrito de Agua Blanca, una ruta que sea capaz de alimentar todos los barrios del sur de la ciudad, una ruta que sea capaz de alimentar la zona universitaria de Cali, que toda prácticamente se quedó en un determinado sector. A mí se me ocurre que esa propuesta suya es muy interesante. Usted está imaginándose que la ciudad la dividiéramos, por ejemplo, en unas 12 zonas, para decir algo de cualquier, a título de ejemplo. Entonces, en la zona de la comuna 13, Oriente, 14, pues es que Agua Blanca puede ser 2 o 3 zonas, pero digamos que cogiéramos la comuna 13 y 14, y ahí existiera una ruta de buses que se dedicara a hacer recorridos intracomuna, y le entregara a los pasajeros vía un alimentador los que salgan de esas comunas, para que se vaya haciendo más fluido el transporte. ¿Es lo que usted quiere decir? Claro, es que a eso es que estamos llegando, José Alberto, porque el problema de la gente, que entre otras tampoco se ha hecho cultura, la gente se enseñó a que se montaba en un bus y lo dejaban donde quería llegar. Hoy el sistema es otra cosa, como en las ciudades modernas. A eso también hay que acostumbrarse. Los seres humanos somos personas de costumbre, pero había que sensibilizarnos al cambio, había que enseñarnos que ya no íbamos a tomar un bus que de pronto nos llevara a un determinado sitio, como puede suceder, porque si usted se monta en la estación de universidades, perfectamente atraviesa la ciudad y llega al norte, pero si usted piensa que en un bus de eso se puede subir y directamente por la autopista X lo lleva al distrito de Agua Blanca, no va a suceder. Entonces hay que sumarle un poco más de tiempo, pero ese tiempo se ve compensado por las frecuencias, José Alberto. Si yo tengo que usar dos buses, por decir, pero yo llego a una estación y automáticamente me subo en otro, yo no siento el cambio. Pero es que eso es lo que no pasa. Usted llega a una estación y le toca esperar media hora, 40 minutos a que le llegue otro bus para usted abordarlo y poder desplazarse a un determinado sitio. Ahí es donde ha sido inoperante el mío. Ahí es donde ha sido inoperante, no tanto de pronto las empresas, fíjese usted, José Alberto, porque si usted contrata aquí unos camarógrafos para que a usted le funcionen y usted sabe que su programa comienza a las 7 y ellos llegan a las 7:30, pues esto no anda. Así de sencillo es con el sistema. Si usted contrató unos operadores para prestar un servicio de transporte y esos señores que se comprometieron a tener 970 buses, no tienen sino 600 buses en el sistema, pues lógicamente que vamos a colapsar porque no hay operatividad y porque no hay frecuencias para que la gente se monte en los buses. Y entonces el argumento que dicen, no, es que la gente no se está montando en el sistema. Pues por supuesto que no se monta, porque si yo estoy de necesidad y estoy de afán y me toca esperarme 40 minutos y pasa una moto que me está ofreciendo transportarme puede que sean 500 pesos más, pues yo utilizo esa moto y me voy, así me digan que soy un pirata, así me tenga que poner un casco, así sea que yo estoy apostando con mi vida, pero al fin y al cabo eso es lo que dio la madre tierra y en ese momento no hay nada más que hacer. Luego aquí sí falta una integralidad, aquí falta autoridad, José Alberto, falta autoridad en el manejo del sistema de transporte masivo. Es que unos gerentes que han venido prácticamente a vegetar en el sistema, unos gerentes que desde el gerente principal hacia abajo no pareciese que conociesen la ciudad, nunca parece que se han montado en un bus de estos del mío, no visitan una estación para ver que las estaciones están deterioradas, dañadas, que no van siquiera a los barrios perimetrales de la ciudad para saber que ya no llega el transporte. Bueno, estamos cumpliendo 100 días del mandato del alcalde Armitaz.
y de alguna forma siempre se ha considerado que esos 100 días son el tiempo de gracia que le dan la ciudadanía a sus gobernantes para que muestren con qué es que vienen, cuál es como su agenda de gobierno. Evalúe usted estos 100 días, díganos cuáles son, muy concreto, denos 2 o 3 aspectos de iniciativa de la administración municipal que le parezcan interesantes y 2 o 3 que le parezcan que no son efectivas. La primera es que el alcalde Maurice Armitage es un hombre de buenas intenciones. O sea, usted reivindica... No es un corrupto. Usted no reivindica a Armitage como un dirigente decente, de buena condición humana. De buenas intenciones. Yo creo que este señor no viene a hacer corruptela. Correcto. Segundo. 2, no ha sabido rodearse. Esa es una negativa. No ha sabido rodearse porque ha nombrado sencillamente gente en la administración que se la han impuesto, bien sea desde Bogotá o bien sean los gremios económicos que le financiaron su campaña para la alcaldía. Tercero. 3, positiva, que fue capaz de asumir el reto de decirle a la Secretaría de Tránsito: ustedes son una entidad prestadora de servicios, ustedes tienen que regular, garantizar que haya movilidad, que haya tránsito, que haya respeto. Y el tipo prometió que iba a desmontar esa vaina de las fotomultas, pero le queda faltando más todavía. Es desmontar el negocio que tienen en la Secretaría de Tránsito y que se lo entregaron el señor Cantillo, que fue secretario anterior, a una empresa particular para que allí abusaran, así es el término, de la gente que tiene una moto, que tiene un vehículo o que tiene cualquier medio de transporte, porque se están cometiendo falacias con la gente. Negativa. La segunda negativa. No tiene claro cómo gobernar el señor alcalde. Tiene una cantidad de ideas, pero no hay una interacción con su gobierno para tratar de sacar adelante la ciudad. 3, positiva. Quiere reformar su administración. Yo lo veo sano, pero a contrapelo como negativo, me parece que sus asesores lo van a llevar al fracaso. Porque nombró primeramente a un señor en la Secretaría de Tránsito que no cumple con un perfil. Eso le puede ocasionar la salida a Maurice Armitage de la administración de Santiago de Cali. 2, pidió que le dieran facultades para modificar la estructura organizacional del municipio. Puede que esté obsoleta la estructura, pero lo que no está bien es que digamos que me den facultades cuando lo lógico era que él le dijera al Consejo y a la ciudad: esta es la modernización del gobierno municipal para hacerlo más efectivo, más próspero, más eficiente y más económico. Pero encontramos que no, que lo que hizo desafortunadamente fue pedir unas facultades para que unos muchachos que están a su alrededor proyectaran algo que a veces ni se necesita. Un departamento de Hacienda sin un tipo de organización adecuada, un sistema de transporte. Es que en el sistema de transporte debe ser una especie de departamento, José Alberto, donde se aglutine la Secretaría de Tránsito, el metro, el cable, donde se armonice infraestructura, es decir, todo lo coherente para volver una cosa fuerte. Eso no ha sucedido y sencillamente cada uno anda por su lado. Esa infraestructura de la que nos habla realmente José Alberto, yo no la veo clara y no veo que ellos tengan claro para dónde van en el tema medioambiental, que es lo más delicado que tiene también la ciudad. Todavía ni siquiera saben por qué van a reemplazar el DASMA, cuando hay que hablar es de una secretaría, cuando hay que hablar de la oportunidad de crear un ente que le permita que la plata que pagamos los caleños por sobretasa ambiental no se vaya para la CBC, sino que se quede en el municipio de Cali, y para lograr eso tiene que haber, por constitución y ley, la creación de una secretaría medioambiental. Bueno, a propósito de eso, ya el alcalde tiene facultades para hacer la reforma administrativa del municipio, tiene 6 meses a partir de ahora, y dentro de las medidas que él ha prometido considerar están las de crear 3 secretarías nuevas: la de Empleo y Competitividad,
la de Derechos Humanos y Posconflicto y la de Medio Ambiente, precisamente, que sería el DACMA ya convertido en una instancia con presupuesto y con estructura más fuerte. Pero fuera de eso también está planteando que esos 1000 y tantos trabajadores PS, o sea, prestadores de servicios que tiene la nómina municipal, un grupo importante de ellos se vuelva funcionario de carrera administrativa, como una manera de darle más estabilidad a las funciones públicas de la ciudad. ¿Usted qué objeciones o qué apreciaciones positivas le ve a esas medidas que se pretenden tomar en la ciudad de Cali? Ahora que está de moda el fútbol, José Alberto, de plácemes para la tribuna, una buena jugada del alcalde Armitage es precisamente eso, mostrarnos que está modificando y reestructurando la administración. Puede que eso para la tribuna sea válido, pero hay un elemento que no lo han considerado. La ley 819 y la ley 617, precisamente, especialmente la 617, definieron que para que un municipio o un departamento no se descategorice, tiene que cumplir con un indicador básico, y es el de los gastos de funcionamiento. Y dicen, municipios de primera categoría deberán mantener un máximo de gastos de funcionamiento del 50%. Esos gastos de funcionamiento son exactamente la nómina, todas las acreencias laborales, los gastos generales y gastos en sí de funcionamiento. No se incluye la inversión ni la deuda. Y todo eso. Correcto, todo ese tipo de cosas. Pues resulta que si el alcalde nos dice, yo no voy a sacar a ningún tipo de eso y yo ya no voy a tener contratistas, sino que los voy a volver funcionarios de carrera, yo no le creo, José Alberto, porque eso estaría disparando automáticamente el indicador de ley 617 de gastos de funcionamiento, y por consiguiente el municipio se descategorizaría. Luego, eso es una mentira que hay que decirla así, en plena claridad. No es de esa manera. Yo no creo, te lo digo con todo respeto, que van a crear 4 o 5 empleos porque van a suprimir otros, sí, pero que van a decir que toda la gente que hoy está de contrato la van a pasar a ocupar un cargo público, eso es una mentira, y yo eso no lo creo, y me lo tendrán que demostrar de otra manera, porque es que yo pues me pasé toda mi vida en el sector público. Yo tuve que ser gestor y prácticamente me eché al hombro la reestructuración de 3 entidades por las que pasé. La Contraloría General de Santiago de Cali, donde tuvimos que bajar de 504 empleados a 280 y pico. Estuve en la reestructuración del INCIBA, porque me tocó hacerla allí también porque tenía una estructura totalmente inadecuada. Y llegué a la Asamblea, y en la Asamblea tuvimos que hacer también reestructuración, siendo yo vicepresidente de la Asamblea. Entonces, todo este tipo de cosas solamente iban encaminadas porque la ley 617 lo que quiso fue disminuir con ese indicador los gastos de funcionamiento, que no son más que la nómina del sector público. Entonces no nos vengan a decir que van a acabar con eso. Y créame, José Alberto, que la contratación fue la válvula por donde se fue el gobierno y donde se fueron las entidades públicas para poder reemplazar lo que les quitó la ley 617, que fue una disminución, como se lo estoy contando, de las plantas de personal de los sectores públicos. Bueno, hemos hecho un paneo sobre el tema de la reforma administrativa de la ciudad, sobre el tema de la movilidad. Hay temas como el de Encali, el racionamiento de energía, etcétera, que están en veremos. Lamentablemente Jorge Iván Vélez no alcanzó a llegar, pero es un tema que quiero que toquemos para un próximo programa. Ahora quiero en esta segunda parte... Es que dentro de Encali, por Dios, lo primero, ojalá que hubiera venido Jorge Iván para que habláramos de este tema. ¿Cómo es que una empresa de estas pasó de un sindicato a 17? Claro, pero precisamente por eso no quiero que lo toquemos aquí sin que haya presencia de dirigencia sindical para que nos expliquen eso, porque es efectivamente una de las preocupaciones. ¿Cómo se explica que en una empresa pública hayan 17 sindicatos de todo tipo y que todos tengan vocería, entre comillas? Y que disparan desde diferentes flancos, y cuando uno le logra dar en la cabeza al gerente, es un beneficio para todos. Correcto.
Es una cosa muy complicada, pero ahora quiero dedicar esta parte del programa que nos queda a un tema que es de interés nacional. Las encuestas que han salido en los últimos días dicen que Juan Manuel Santos está de capa caída, que solamente el 30% o el 23% de la gente le cree, sigue considerando que es buena su presidencia y que el resto de la gente está descontenta con la presidencia de la República, que consideran que el país no tiene autoridad, que al país le falta claridad en el conductor del Estado, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, el próximo sábado, Centro Democrático y otras fuerzas aliadas están convocando una marcha que creo que se llama la marcha del no más. No más. No más. No más falta de autoridad, no más entrega a las FARC, no más corrupción. No más paz, no más paz. No más paz, no más, no más, no más, no más. Y esta marcha la está impulsando, ya inclusive hay propaganda en los canales nacionales, en las emisoras, en la prensa, y se pretende pues como crear en la práctica un hecho político que le diga al mandatario Juan Manuel Santos: mire que somos más los que no queremos esa negociación que usted está haciendo con las FARC, y somos más los que creemos que usted está llevando el país por un mal camino, y somos más los que creemos que hay que darle un viraje al Estado colombiano. Léanos esa convocatoria, ¿usted qué interpretación le da? Pues primero, José Alberto, que hacer oposición es muy sencillo. Hacer oposición es hacer lo que está haciendo Álvaro Uribe. Aprovechar primero que es un expresidente, que le ponen 300 escoltas pagados por el gobierno. Eso no es oposición, eso es comerse la plata del gobierno, de los que pagamos impuestos. ¿Eso no es corrupción? No, porque es una cosa... Es despilfarro, por lo menos. Constitucionalmente... Desgreño. Constitucionalmente a los expresidentes y a los ex vicepresidentes, y por eso usted ve a Angelino Garzón también, con una ambulancia que lo acompaña todo el día, y con un grupo de policías que también lo acompañan todo el día. Voy a observar, y le cuidan la casa. Voy a observar el viernes que lo tengo aquí en el programa. Y pregúntele, pregúntele. Pregúntele, bueno, dígale, vea, por allá en una entrevista me dijo Norberto Tascón que a usted el Estado le garantiza tener unos cuidados médicos como expresidente de la República y unas garantías de seguridad como expresidente. A ver qué le responde. Y eso le pasa a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe tiene seguridad por todas partes donde se desplaza, es más, tiene garantizado moverse en unas condiciones muy especiales, pero también tiene derecho, por haber constituido un partido político, a las cámaras de televisión y a un programa de televisión, y usted me está haciendo referencia precisamente, creo que anoche usó el espacio del Centro Democrático para hablar de eso, de que hay que salir el 3 de abril a marchar contra el país, pero que hay que marchar es contra este señor que quiere implementar la paz en Colombia, porque es que él vivió 8 años, José Alberto, de la guerra, y para él es una nostalgia que se acabe la guerra, para él es una pérdida de oportunidad que se acabe la guerra, porque se le acaban sus negocios. Él fomentó y vivió estructurado totalmente sobre la base de que en Colombia había que matarnos permanentemente, porque eso es un buen negocio además, José Alberto, y eso es lo que ha significado para él. Por eso yo creo, y qué bueno, que aquí vamos a pulsar sí la opinión de la gente, y los que nos están viendo y nos están oyendo van a poder entender si realmente el pueblo colombiano está interesado en la guerra. Yo le aseguro que ninguno, incluido el mismo Uribe, que a veces dice, yo no sé si de manera mesiánica o morbosa, que él no quiere la guerra en este país, pero la fomenta. Además, es ponerle una cortina de humo a los hechos y antecedentes, José Alberto, que esta sí es la lectura que no podemos perder, de lo que le está pasando a él. Una vez en el Perú comenzaron a acuñar una frase que decían, todos los caminos conducen a Fujimori, y efectivamente, poco a poco se fue cerrando el círculo hasta que Fujimori fue encarcelado y fue puesto preso porque se descubrió toda la corruptela que logró hacer en el Perú. Hoy, todos los días estamos viendo, el fiscal se fue a partir de ayer y dejó en la entrevista del Tiempo el domingo, no sé si tuvo usted la oportunidad de ver, cómo
Cuando Uribe se fue con el candidato del Centro Democrático a Estados Unidos a decirle a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que era que los estaban persiguiendo políticamente, detrás de ellos se fue el fiscal y les mostró, miren que no es político. Es que el señor Uribe, el hermano, hacía parte de este grupo de paramilitares que en una época arrasaron con mucha gente. Ayer se conoció cómo el general Montoya, a quien la Fiscalía también le imputó cargos y ordenaron la captura también del general Escalante, Torres Escalante, decían que habían expedido una resolución, y esto, recuerde usted, en el gobierno de Uribe una vez se dijo que Uribe le exigía a los generales y a los comandantes de las fuerzas militares de Colombia resultados con relación a la persecución a las guerrillas. Pues se instauró en las brigadas, entre ellas en ese tiempo el general Montoya, una resolución para que el batallón Ospina, quienes tuvieran bajas en combate o mostraran bajas en combate, recibirían honores, es decir, medallas. Y en el ejército las medallas son un significado de ascenso o de remuneración. Pues esa resolución la iban a desaparecer, dijo el fiscal. Y lograron recuperarla, y allí lo que se demostró es que esa era la vida de los falsos positivos, porque precisamente allá donde se dieron toda esa serie de condecoraciones, mi querido José Alberto, encontraron que efectivamente muchos de esos militares habían colocado gentes humildes que se las sacaban de las poblaciones y crearon una situación tan difícil que fue lo que dio origen a la captura y a la puesta tras las rejas de estos generales, que fueron tan descarados que cogieron un padre de familia con su hijo, y el hijo era discapacitado mental. Así es. Y apareció muerto, pero siendo vestido de militar y con armas. Pero siendo que esa resolución a la que usted hace referencia está firmada por Camilo Ospina, creo que es. No, por el general Montoya. Sí, pero es que el viceministro. El viceministro. Sí, que viene del gobierno de Andrés Pastrana. Obviamente. Sí. Y fue... ¿No tendría también el que ya ser llamado a que dé resultado? Por eso le estoy diciendo que es que todos los caminos conducen ya no a Fujimori, sino a Uribe. Entonces, en la cárcel están la exdirectora del DAS, el exministro, ese no lo han cogido, ¿no? El ministro de Agricultura, que regaló la plata para hacerse elegir, está el exministro de la Salud, está el exministro del Gobierno, está el exsecretario general, el jefe de prensa, está huyendo el desmovilizador de los paramilitares que recibió a gente con escopetas de palo, el doctor Ternura. Restrepo. El doctor Ternura. Ajá. Bueno, toda esta serie de gentes que dieron lugar a eso. El fiscal dijo, los hijos del señor expresidente Uribe, no es que los estemos persiguiendo, no estamos persiguiendo al señor Uribe, es que ellos están involucrados en este desfalco que hizo el zar de la chatarra al Estado colombiano en casi 2 billones de pesos, esquilmaron a la DIAN, sin contar, como lo dijo Coronel en su revista Semana, que los hijos del expresidente entraron hechos unos adolescentes al gobierno y salieron unos potentados económicos, es decir, en 8 años los hijos del expresidente montaron cuanto negocio había, pero lo que se les olvida es que esos negocios comenzaron entregándoles un lote que costó 3.000 millones de pesos y lo convirtieron en 30.000 millones en zona franca precisamente, y después los señores se cogieron la patente para todas las artesanías en Colombia, y luego se apropiaron de todas las basuras en compañía del señor Vélez, y se fueron apropiando de los negocios, y esto, decían, no es un delito, es ética. ¿Y qué es eso? Sin embargo, hoy el país poco a poco se está dando cuenta que lo que el expresidente vino haciendo, bueno, entonces con todo eso, ¿usted qué futuro le diagnostica o le pronostica mejor al próximo sábado a la marcha? Yo no creo que el pueblo colombiano esté interesado en esa marcha. Y no están interesados porque hoy precisamente, fíjese usted, a contrapelo de esa marcha que van a hacer en 2 días o 3 días, precisamente el presidente va a anunciar
que ya se van a iniciar los diálogos de paz con el ELN, que era la guerrilla pero disidente. Vamos a imaginarnos el próximo sábado 2 escenarios. 1, la marcha es un éxito, salió mucha gente. 2, la marcha no es un éxito, salió muy poca gente. Léame, interpréteme las dos situaciones. Pues de darse el que salga mucha gente, es que se está perdiendo la fe en esto. Ahora, si eso logra pasar, ¿para qué plebiscito? ¿Para qué constituyente? ¿Para qué diálogos de paz? ¿Para qué todas estas cosas? Cierre eso, señor presidente Santos, porque eso va a ser... Y sigamos como venimos. Y entonces sigamos echándonos bala. Y sigamos matándonos, y sigamos poniendo el ejército contra el mundo. Si el próximo sábado hay una asistencia masiva a esa marcha convocada por el Centro Democrático, estaría interpretándose en la práctica como un plebiscito real de la ciudadanía para decirle al gobernante colombiano: pare ese proceso y sigamos como venimos. De repetirse el segundo escenario que usted plantea, el de que eso sea una marcha raquítica, como fue la que hicieron en Bogotá, ¿no? El día que se dio la captura del hermano del expresidente, que salieron los senadores, los representantes y los 4 áulicos no más que de tienen ellos, y fueron y se pararon ahí al frente del Palacio de Nariño, cosa inusual en el Centro Democrático, cuando ellos no hacían ese tipo de cosas. Es más, encarcelaron mucha gente por hacer esas cosas. Pues ya les pareció bueno, fíjese usted, cuando uno entra a las aguas de la oposición. En la propaganda del presidente, el expresidente Uribe está diciendo: el ciudadano tiene derecho a la calle para manifestarse. Sí, se le olvidó rápido, porque cuando él era presidente, quien se saliera a la calle, encima estaba el ESMAD. Quien protestara en contra del presidente estaba el ESMAD. Era guerrillero o subversivo. Yo tuve la oportunidad de asistir en ese entonces como diputado, mi querido José Alberto, a los famosos consejos comunitarios. Y eso era una vergüenza, porque allí llevaban acomodada a la gente específicamente para intervenir y para hablar bien de él. Quien hablara mal, automáticamente le quitaban el micrófono y le quitaban la oportunidad de hablar. Ese era ese gobierno. Bueno, entonces si es famélica. De darse esa situación, ¿será que el expresidente y esos 20 senadores y esos cuantos representantes y esos áulicos que van a salir a reclamar la guerra? Porque hago un paréntesis en eso, José Alberto. De ser un éxito, oiga bien, de ser un éxito esa marcha, ¿será que los hijos de Uribe, será que los hijos de Oscar Iván Zuluaga, que están jóvenes todavía, será que los hijos de Carlos Holmes Trujillo, que están jóvenes, serán que de pronto los hermanos de Susana Correa, será que Roberto Rodríguez, que es un concejal joven, alto, con muy bien espigado, será que el señor Cuero, de acá, de representante a la Cámara del Distrito de Agua Blanca, van a decirle al ejército: aquí estamos nosotros, pónganos un uniforme, enséñenos a disparar, que nos vamos para el monte a capturar la guerrilla? ¿Será que eso va a pasar en Colombia? Yo me quedaría esperando esa verdad. ¿Usted duda? ¿Usted cree que eso no sea posible? Yo no creo que ellos sean capaces, porque a ellos les gusta precisamente la leche, pero odian la vaca. Ellos son personas que les gusta... o sea que si ellos triunfan, ellos no van a estar en primera línea José Alberto, de infantería. Mire, puede que el hijo de Santos haya pagado con servicio militar, así sea con todos los cuidados. Sí, todos los cuidados, pero eso, tiene libreta de primera. Los hijos de Uribe no tienen libreta de primera, porque nunca fueron al ejército. Ellos fueron a la casa de Nariño. Yo pensé que los que iban a estar en la marcha, si ganaban, se iban a ofrecer. Claro, pues debería ser así, deberían llevar un papel, una pancarta. Yo los invito a eso, que lleven una pancarta donde digan: yo me regalo. Estamos dispuestos a enfundarnos en el ejército con las armas para combatir la guerrilla. Y esos que trinan y que viven por las redes diciendo: es que hay que acabar con la guerrilla, hay que volver a matar, hay que volver a... que se fueran allá o que prestaran sus hijos. Yo quisiera ver al señor Rangel, por ejemplo, o ese señor que fue del M-19, Eber Bustamante, ¿no? Que tiene experiencia en guerra. Quisiera verlo adelante de la marcha diciendo: aquí estoy como un soldado de la patria. A ver qué tan cierto es eso, José Alberto. Pero es que la sal arde es en la llaga ajena. Y yo sí creo que de darse esa raquítica situación, ojalá tuvieran vergüenza. Ojalá tuvieran vergüenza y le dijeran al país: estamos equivocados, no tenemos respaldo, nos vamos. Dejamos en libertad para que estas cosas sigan. Porque los colombianos sí queremos paz. Bueno, el director de
de la revista Malpensante, que es columnista del periódico El Espectador, el señor... ¿El exministro? No. Bueno, el director de la revista Malpensante escribe un artículo en la última revista en la que está planteando el riesgo del autoritarismo que se ve venir en Colombia. Y él está planteando que le llama la atención que intelectuales como Rangel, como el propio exministro Lozano, Juan Lozano y otros más, estén dedicados a hacerle apología al autoritarismo encarnado en vertientes como la del Centro Democrático, desprestigiando el gobierno actual por falta de autoridad y casi que haciendo un llamado permanente a la desestabilización y a la guerra. Y dice que el usufructuario de esa línea de pensamiento no va a ser nadie del Centro Democrático, que va a ser Germán Vargas Lleras, quien tiene como su principal enemigo a su propia salud, pero que a no dudar se está preparando para ser el próximo candidato presidencial, y si la paz se ha firmado, si el acuerdo se ha logrado firmar, para encargarse de torpedearlo de alguna manera, de enredar las ejecutorias que aclimaten la paz, haciendo más inclusión, más equidad social. ¿Cómo ve usted ese panorama? Pues José Alberto, usted acaba de decir un elemento que desafortunadamente no se puede descartar, y es la salud del vicepresidente. Ya no tiene el mismo arranque, el mismo aire para enfundarse en lo que él quiso, una campaña fuerte para llegar a la presidencia de la República. Es más, yo considero que para esta contienda electoral, José Alberto, vamos a tener unos partidos en posiciones diferentes. Por ejemplo, el Partido Liberal va a ser un partido fuerte, un partido que va con candidato propio, y se lo aseguro, si el proceso de paz en Cuba y lo que va a arrancar en el Ecuador con el ELN fructifica, yo sí considero que Humberto de la Calle termine siendo el presidente de los colombianos, por el manejo que ha tenido del conflicto y lo que sería una garantía del posconflicto, a diferencia de Vargas Lleras, que pongámoslo en el horizonte como un candidato a la presidencia de la República casi que por la ultraderecha, porque es que este es radical pero de derecha. Luego entraríamos en una postura donde yo estoy casi seguro que se van a broquelar determinados sectores de la sociedad. Entre ellos puede ser el Partido Conservador o puede ser Cambio Radical con el Centro Democrático, y ver en la otra orilla otros partidos, incluido en el medio el Partido Conservador, que han dicho van a sacar candidato presidencial. Y tendríamos una competencia de 4 o 5 candidatos en la prepresidencial, que nos van a dar una buena garantía de lo que debe ser la democracia de un país. Entonces, a mí sí me parece que poco a poco la imagen de Vargas Lleras se va desdibujando, y yo diría que detrás de esa vicepresidencia que se contraprestó para respaldar a Santos, el que le dieran ministerios tan importantes como el de el transporte, el de la infraestructura del país y el de la vivienda, 3 ministerios con mucho dinero, van a hacer posible que el vicepresidente hubiese recogido los frutos de toda una contratación. Porque es que donde más se ha hecho contratación es precisamente allí, y donde él pareciese que fuera el presidente, porque se sale para arriba y para abajo a inaugurar obras, a iniciar obras, etcétera. Pero también, a renglón seguido de todo esto, José Alberto, lo que estamos viendo es cómo a poco se desnaturaliza la situación económica del país. Porque dicen, es que estas obras producen empleo, pero paralelamente vamos a tener también otras grandes dificultades con respecto a eso. Es que tuvieron que vender Exagen, José Alberto, con la figura de que con eso arrancaríamos todas las obras de cuarta generación, y resulta que es que lo que han proyectado en estas obras, José Alberto, son más de 15 billones, y en lo que se vendió Exagen no alcanzan a ser 6,5 millones. Por consiguiente, entregado todas las
las arras con las que se hizo el negocio, pues el país va a recibir finalmente 5 millones o menos de 5 millones de pesos para crear, como lo dijo este ministro a quien le van a hacer la moción de censura, Cárdenas, ministro de Hacienda, el famoso fondo, que es casi un banco el que creó para prestarle a quienes vayan a hacer obras precisamente de cuarta generación. ¿Por qué? Porque es que él es un banquero. El ministro de Hacienda es un banquero, es alguien que le gusta la plata, es alguien que le gusta privatizar. Y antecedentes, Dragacol, Ecopetrol, Isagen, para mencionarle 3. Es una persona que realmente le ha hecho mucho daño al país. Y vamos a ver, estos partidos, yo sé que no le van a decretar la moción de censura, José Alberto, pero por lo menos vamos a conocer muchas verdades que entre el Centro Democrático, el Polo Democrático y el Partido Verde van a desnudarle. Y ojalá Santos... ¿El Centro Democrático le va a desnudar? Centro Democrático va a la cabeza del debate de moción de censura que le van a hacer al ministro Cárdenas, ministro de Hacienda. Recuerde usted que él está involucrado en todos estos problemas y escandaleras. Pero es que es como irónico que el Centro Democrático haga ese tipo de debates. Pero no, ya no es irónico, porque es que acuérdese que ellos ya son la oposición. Entonces están moviéndose en la arena de la oposición. Entonces, en la arena de la oposición se hacen mociones de censura. En la arena de la oposición se hacen marchas. ¿Que a usted le parece inaudito eso? En la arena de la oposición se ofrecen para combatir a las fuerzas rebeldes. En la arena de la oposición sencillamente se sale a la calle a protestar. Cuando tienen 20 senadores y representantes en el escenario natural, José Alberto, donde se deben dejar las constancias, donde se deben dejar los discursos de señalamiento, donde se debe convocar a los organismos de control, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, para decir la clase de funcionarios que se están robando el país. Es allá, José Alberto, no es en la calle. En la calle no pasa de ser simplemente arengas, como lo hace el Polo Democrático, como lo hacen algunos grupos rebeldes de estudiantes que al fin y al cabo, por no tener audiencia en los escenarios públicos, pues tienen que buscar la calle para que los oigan. Bueno, aunque sobra la pregunta, usted no va a estar en la marcha del sábado. Pues José Alberto, ¿o va a ir a observar? Eso sería el anticristo de irme yo a meter a una marcha de esas, pero sí voy a ver, sí voy a mirar a ver la capacidad y el empuje que tienen. Lógicamente que ya hemos tenido conocimiento, y fíjese, esto lo debe saber la audiencia, es que ya la doctora Susana Correa y los empresarios del azúcar, que son uribistas, y ese es uno de los grandes dilemas que tiene Santos, que cada que viene a inaugurarles una obra o a hacerles la apoteosis del azúcar, pues termina peleando con ellos porque les saca en cara que es que nunca lo acompañaron, pero lo invitan a todos sus actos. Entonces ellos ya están haciendo el acomodamiento, mi querido José Alberto, y usted va a verlos, para que los cañeros, para que los corteros de caña, para que los empresarios de los ingenios, los trabajadores de los ingenios, los trabajadores de las, ¿cómo se le llama? Las sagas de la caña, a los cortes de la caña, pues, salgan a acompañarlos a ellos, así se tengan que colocar un tapaboca para no oler la podredumbre donde van a estar. Porque esos pobres, humildes corteros de caña que no están de acuerdo con eso, los van a obligar so pena de quitarles el trabajo. Y como no quieren dejar sus familias ya tiradas, ya esto nos pasó, José Alberto. Ya esta marcha la vimos en una ocasión aquí en Cali, donde se trajeron los corteros de la caña, precisamente cuando se les multó a los azucareros por el cartel del azúcar, hicieron una marcha y se trajeron a los corteros de la caña, y en otro medio tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de los sindicatos y nos decían, muchos de nuestros compañeros salieron porque tienen temor de que les quiten su trabajo. Réplica de eso, véase una novela que están pasando en las noches. Azúcar. No, La Esclava Blanca. Ah, La Esclava Blanca. Para que vea algo similar a lo que es eso. Muy bien. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía activa. El país tiene que estar alerta porque a nivel de ciudad tenemos un alcalde bien intencionado, un hombre decente, un hombre que no tiene ninguna tacha en su vida como dirigente privado antes, y que ahora
tenemos la expectativa, pueda hacer una serie de desarrollos para beneficio de la ciudad, de la caleñidad, y esperamos, y este periodista lo ha escrito públicamente en carta dirigida al alcalde, que no vaya a quedar presa del funcionariado de la administración pública y de los contratistas y de la clase política, que al final sabe cómo se cuecen ese tipo de habas. Y lo mismo para el gobierno nacional. Necesitamos que el país entienda que estamos en un dilema: o apostamos por la paz o apostamos por mantener la guerra. Pero los que quieran mantener la guerra, les pedimos con el doctor Tascón que sean los primeros en ponerse el uniforme, las botas de campaña y se cuelguen el fusil al cuello, ellos, y no que manden a los demás a que lo hagan. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.